con la clase. Listo, perfecto. Voy a compartir pantalla. Esto fue lo último que vimos, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien. Entonces, antes... Ay, Dios mío, pero ¿por qué cada vez que voy a empezar esta clase tocan la puerta? Ya vuelvo. Listo, ya volví. Antes de empezar con la temática, quiero poner un ejemplo para resolver algunas, para que ustedes me respondan esta pregunta. Una de esas preguntas que yo hago así, de esas que dan puntos así de repente. ¿Cierto? El tema que vamos a ver a continuación es el tema de mezclas. Para introducir este tema, quiero hacer esta pregunta. Supongamos que yo tengo una mezcla, por cierto, saquen sus tablas, ténganlas a la mano, esto es de una. Supongamos que yo tengo una mezcla de líquido más vapor, ¿cierto? Y esa mezcla de líquido más vapor, yo tengo la presión y la temperatura. Digamos que yo tengo que la temperatura es de 100 grados Celsius y es agua, vamos a decir que es agua, que la temperatura es de 100 grados Celsius y la presión es de 101.42 kilopascales. 100 grados Celsius y 101.42 kilopascales. ¿Cierto? Y sabemos que es una mezcla de líquido más vapor. Como ya lo hablamos anteriormente, yo hago una pregunta. ¿Podemos definir el estado? Sí, no, y por qué sí o por qué no. ¿Cómo, profesor? Tenemos una agua en un estado de mezcla líquido más vapor, o sea, dentro de la campana. Y tenemos que la Profe, yo presión digo es que de no. 101. Ya, déjame terminar la pregunta para los que no escucharon. Tenemos la presión de 101.42 kilopascales y una temperatura de 100 grados Celsius. ¿Se puede definir el estado? Sí, no y por qué. El que dijo que no, cuéntanos por qué. Hola. Ya que me quedé analizando ahora nuevamente la pregunta. Vale. Los demás, todos pueden participar sin miedo al éxito. O al fracaso. O al fracaso, sin miedo al éxito o al fracaso. ¿Cuáles son las propiedades que tienen? Tenemos presión y temperatura únicamente, ¿cierto? Correcto. Tenemos presión y temperatura. Pues yo digo que sí, ¿no? Porque tendríamos dos propiedades a la hora de identificar el estado en el que está, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Yo también digo que sí, bro. ¿Por qué? Por lo mismo. O sea, Yo yo digo lo que digo no, bro, porque, porque son dos propiedades dependientes, ¿no?
¿Las propiedades qué? Él dice que dependientes, pero que tengo entendido que no son dependientes. O entonces, no sé. Pero ¿Quién es que más? ¿Quién? siempre que se hacen el tipo de ejercicios en los cuales piden estados y momentos de momento de algún sistema, siempre expresan la presión a la cual está el sistema y la temperatura a la que se somete. Entonces yo digo que en ese orden Ujú. de ideas se podría con una sustancia. Ok, 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 ok. Buen argumento, buen argumento. ¿Alguien más? Sin miedo al éxito, gente, sin miedo al éxito. El que no apuesta el que no apuesta un huevo no saca una gallina. Pero yo digo que no, ¿Por qué no? porque se supone que es una mezcla y en la mezcla encontramos los dos. Y en este caso encontramos líquido y vapor. Entonces no se puede definir cuál de los dos es. Porque es una mezcla. ¿Me repites, por favor? O ¿Me sea, repites? Repíteme. yo pienso que no se puede Sí, saber en qué estado está por lo que es una mezcla, ¿ya? Entonces en la mezcla va a estar tanto el líquido como el vapor saturado. ok, ok, Pienso yo, ok. acá es mi ignorancia, por eso. Señor, tienes toda la razón. Muy bien, muchas felicitaciones. Y es que no es posible, teniendo temperatura y presión, poder definir ese estado en específico del que estamos hablando. Recordemos, señoras y señores, qué ocurre a una temperatura, perdón, a una presión determinada con la temperatura cuando estamos en un cambio de fase, según lo que vimos en las clases anteriores. Se mantiene, bueno, sí. Se mantiene constante, ¿cierto? Lo mismo que pasa si a una temperatura constante, a una temperatura determinada, que pasa con la presión eh, en un cambio de fase. Entonces la presión Ajá, ¿qué pasa con la presión? También se mantiene cambia. constante. Bueno, en el momento del cambio sí se mantiene En constante. el cambio de fase, la presión y la temperatura ambas se vuelven constantes y se vuelven dependientes una de la otra. Según el postulado de estado, se necesitan al menos dos propiedades intensivas independientes, no como dijeron por ahí que eran dependientes. Dos propiedades intensivas independientes, ¿cierto? En el caso de la temperatura y la presión, tener temperatura y presión en un cambio de fase, en una mezcla líquido-vapor, es hablar de exactamente lo mismo. Porque en ese cambio de fase, la una se vuelve dependiente de la otra. ¿Vale? Correcto. Bueno. ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? Al parecer esta persona ya llenó el formulario. Vamos a admitir. ¿Es claro entonces a lo que quiero llegar? A la idea que quiero llegar. En un cambio de fase se necesita otra propiedad para poder establecer exactamente en qué estado. Y cuando hablamos de estado es que recordemos que una mezcla líquido-vapor es una transición que hay desde un estado líquido saturado a un estado de vapor saturado. Cualquier punto dentro de esa transición es lo que nos va a representar dentro de la campana una mezcla de líquido más vapor, ¿cierto? Específicamente, cada punto dentro de esa línea va a representar una proporción de la cantidad de vapor con respecto a la cantidad de líquido que se ha transformado, ¿cierto? Por esa razón, a pesar de tener temperatura y presión, no la podemos definir. Para eso hay que establecer una nueva propiedad específicamente para cuando estemos hablando de las mezclas.
¿cierto? Durante un proceso de evaporación, una sustancia existe como una parte líquida y otra de vapor. Para analizar esta mezcla, que puede llamarse también vapor húmedo, de manera apropiada, es necesario conocer en qué proporciones se hallan dentro de las mezclas las fases líquidas y de vapor. Para esto se define una nueva propiedad que solo es válida cuando estamos hablando de las mezclas, que se denomina calidad, representada por esta letra X que se encuentra aquí. La calidad no es más que, en un sistema que está cambiando de fase, la masa de vapor, como la relación que existe entre la masa de vapor que hay con respecto a la masa total. Caso tal, entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos un sistema el cual tiene 1 kilogramo de masa de agua, de los cuales 0.5 kilogramos se encuentran en un estado de vapor. ¿Cuánto es entonces la calidad de ese sistema? ¿Cómo es la pregunta, profesor? Repita. Como ejemplo, vamos a tener un sistema el cual tiene 1 kilogramo de agua total, del cual ese kilogramo, 0.5 kilogramos se encuentran en estado gaseoso. ¿Cuánto sería la calidad de ese sistema? 0.5, ¿no, bro? Una calidad de 0.5. Es decir, la calidad también puede ser expresada en una forma porcentual. Y podríamos decir que la calidad de ese sistema es del 50%. Que nos está diciendo que la mitad de la masa de ese sistema está en estado de vapor saturado. Bien, ahora vamos a poner otro ejemplo. Vamos a irnos a los extremos. ¿Qué pasa si en ese sistema de 1 kilogramo todo se encuentra en estado de líquido saturado? ¿Cuánto sería la calidad? 0%, ¿no? Sería de 0 o 0%, es correcto. Y vámonos al otro extremo. ¿Qué pasa si toda la masa de ese sistema es vapor saturado? 100%. 1% o 1, numéricamente hablando, no porcentualmente, sino 1. Decir entonces que ya hemos limitado el valor de esta propiedad, que va desde 0 a 1. Es decir, esta propiedad solo tiene sentido cuando estamos hablando dentro de la campana, donde 0 es el valor sobre la línea izquierda de la campana y es el líquido saturado, y 1 es el valor sobre la línea derecha de la campana y es vapor saturado. Y cualquier valor entre esos dos puntos, entre 0 y 1, es una mezcla saturada de líquido más vapor. Por fuera de la campana no tiene sentido que hablemos de calidad, porque el vapor no está a punto de cambiar de fase ni el líquido está a punto de cambiar de fase. Entonces cualquier modificación energética no causaría que se generase o líquido o vapor. Entonces cuando hablamos de la calidad por fuera de una mezcla o de un vapor saturado o de un líquido saturado, esta propiedad no aplica. ¿Correcto? No es aplicable, no aplica. Solo es aplicable cuando hablamos de líquido saturado, mezcla líquido-vapor o vapor saturado. ¿Es claro? Repítame en dónde se aplica, profesor. Profesor, es decir que dentro de la campana y a la izquierda de la campana. No, dentro de la campana, sobre la línea a la izquierda y sobre la línea a la derecha. Cuando estamos hablando de líquido saturado y de vapor saturado. No es válido cuando estamos hablando de vapor sobrecalentado y de líquido comprimido. ¿Vale? ¿Es claro lo que quiero decir? Correcto. O sea, no es válido cuando hablamos de vapor sobrecalentado y líquido comprimido. Correctísimo.
Entonces ya hemos deducido, bueno, hemos establecido la primera condición de la definición de lo que es la calidad. Sin embargo, la calidad es un factor que también puede ser hallado o puede ser una forma para calcular otras propiedades, ya que si vemos, por ejemplo, como vemos aquí a la derecha, ¿cierto? Vemos que cuando hablamos de un conjunto de mezcla líquido-vapor, tenemos que hablar de unas propiedades de un todo. No podemos hablar de propiedades separadas porque no tiene sentido, porque estamos hablando de un sistema en general, ¿cierto? Entonces tenemos que hablar de un todo. Y para hablar de un todo, tenemos que utilizar esa propiedad de calidad para establecer o para definir las propiedades dentro de la campana. Si nos damos cuenta, situémonos en cualquier situación dentro de nuestras tablas. Vamos, por ejemplo, a la tabla A4 y ubiquémonos a 100 grados Celsius. ¿Cuánto es el valor del líquido saturado, del volumen específico del líquido saturado? ¿Cómo es la pregunta, profe? 0,001043. 0,001043. Para 100 grados centígrados, la pregunta era, para 100 grados centígrados, ¿cuánto es el valor del volumen específico del líquido saturado? ¿Y cuál es el valor del volumen específico para los mismos 100 grados centígrados del vapor sobrecalentado? $1,6720. 1,6720. Entonces vemos que hay una gran diferencia, ¿cierto?, entre el valor que tiene el volumen específico del líquido comprimido y el valor que tiene el volumen específico del vapor sobrecalentado, siendo el volumen específico del vapor sobrecalentado, no, del vapor saturado, mayor Saturado, que... Sí, saturado. Yo sí decía porque no lo encontraba en la tabla. Perdón, es del vapor saturado, siendo mayor el del vapor saturado que el del líquido comprimido, ¿cierto? Notamos que hay una gran diferencia. El uno está en 0,00 y el otro está en 1, algo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con las mezclas? Las mezclas no es que exista un cambio abrupto desde el líquido saturado hasta el vapor saturado. Es que existe un cambio transitorio a medida de que vamos recorriendo la línea o el tramo del cambio de fase, desde el líquido saturado a vapor saturado, ¿cierto? Es decir, que cualquier valor que se encuentre entre esos dos valores de volumen específico que sea mayor al líquido saturado y menor al vapor saturado, se va a considerar que sea una mezcla de líquido-vapor, porque está transicionando. No es mayor que uno, pero tampoco es menor que el otro. ¿Es claro lo que quiero decir? ¿Puedes repetir, profesor? Cualquier valor que se encuentre entre esos dos valores que ya mencionamos. Ojo, estamos hablando específicamente para 100 grados Celsius, pero eso incluye para cualquier estado de esta lista. Para los 100 grados Celsius, cualquier valor que se encuentre entre esos dos de un volumen específico, ¿cierto? Digamos que un volumen específico de 0,5, ¿cierto? Para cualquier valor que se encuentre entre esos dos, se va a considerar una mezcla porque está transicionando entre ambos estados. Es mayor que el líquido comprimido, pero es menor. Es mayor que el líquido saturado, pero es menor que el vapor saturado. Se encuentra entre los dos puntos. Por lógica, ¿cierto? ¿Qué hay entre los dos puntos en la campana? Una mezcla. Entonces, para cualquier valor que tengamos
en unas condiciones determinadas que se encuentran entre los valores de líquido saturado y vapor saturado, ese valor va a ser una mezcla de líquido más vapor. ¿Listo? Listo, profesor. Perfecto. Sabiendo esto, ¿cierto? Vamos a trabajar una demostración que nos permita utilizar la propiedad de la calidad para calcular las propiedades en cualquier estado de mezcla de líquido más vapor. ¿Alguien está pidiendo, Jonathan, a una persona ajena al dominio? Listo. Vamos aquí a abrir el tablero. Tenemos aquí nuestro tablero, ¿cierto? Vamos a dibujar un tanque, ¿cierto? Y vamos a suponer que este tanque tiene agua. Ojo, esto puede ser extrapolado a cualquier sustancia pura. Este tanque tiene agua, de los cuales una parte está en estado de vapor saturado y la otra se encuentra en un estado de líquido saturado. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿a qué podemos decir que es igual el volumen total de este tanque? Profe, a la suma de los dos volúmenes específicos. No, a la suma de los dos volúmenes, porque estamos hablando de volumen, no volumen específico. El volumen total Correcto, sí. es igual a la suma de los dos volúmenes. Del volumen del líquido más el volumen del vapor. Correcto, muy bien. ¿Y qué pasa con respecto a la masa total de este sistema? Igualmente, ¿no? Igualmente, es la suma de las masas. La masa del líquido más la masa del vapor, ¿cierto? Entonces tenemos dos ecuaciones con las cuales podemos trabajar, ¿cierto? Por definición, ¿a qué podemos hacer igual el volumen? Según lo que ya hemos ido trabajando a lo largo de todo esto. A la multiplicación de masa por volumen. No. De masa por volumen específico. Masa sobre densidad. O masa sobre densidad, pero específicamente vamos a hablar del volumen específico. Hablemos del volumen específico porque es la propiedad que tenemos en las tablas, ¿cierto? Entonces, hablemos de que el volumen es igual a al producto de la masa por el volumen específico. Si usamos esa definición en la ecuación 1, ¿cierto? Vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que la masa total por el volumen específico, en este caso, esto es una mezcla, ¿cierto? Y si lo vemos como un todo, sería el volumen específico de la mezcla, ¿no? ¿Cómo lo repito? Un momentito. Cuando hablamos de las propiedades, como lo venía diciendo, cuando hablamos de las propiedades de una mezcla, tenemos que hablar de las propiedades de un todo. No podemos hablar de las propiedades individuales de el líquido saturado y del vapor saturado, ¿cierto? Cuando hablamos del volumen total de este aspecto y utilizamos la definición de que volumen es igual a masa por volumen específico, tenemos que hablar de que el volumen total, ¿cierto?, es igual a la masa total por el volumen específico de esa mezcla en las condiciones en las que se encuentra. ¿Sí o no? Ah, sí, sí. Porque en otras condiciones será un volumen específico de otra mezcla, o será el volumen específico de un líquido saturado, o será un volumen específico de un vapor saturado, ¿cierto? Pero en el caso de esta mezcla será el volumen específico de esta mezcla, ¿cierto? Muy bien. ¿Y a qué va a ser igual esto?
al volumen del líquido. ¿Pero a qué es igual el volumen del líquido? El volumen del líquido es igual a la masa del líquido por el volumen específico del líquido saturado, más el volumen del vapor. ¿Pero a qué es igual el volumen del vapor? A la masa del vapor por el volumen específico del vapor. ¿Estamos todos claros ahí? Sí, señor. De esto hemos obtenido la ecuación número 3. Ahora, de esta ecuación número 2, podemos decir que la masa del líquido es igual a la masa total menos la masa del vapor. Si reemplazamos esto que acabamos de dar en la ecuación número 3, 2 en 3, vamos a obtener lo siguiente. Masa total es igual al volumen específico de la mezcla, y eso es igual a la masa del líquido, que es igual a la masa total menos la masa del vapor, por el volumen específico del líquido saturado, más la masa del vapor por el volumen específico del vapor saturado. Todo bien, ¿no? Todo claro hasta ahí, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda? Manifiéstese. Manifieste la duda. Que parece que estoy hablando con fantasmas, que nadie dice nada. Si puede repetir lo último que dijo, profesor. La última ecuación. ¿Qué hicimos? De la ecuación número 2 podemos decir que la masa del líquido es igual a la masa total menos la masa del vapor. Simplemente reemplazamos este factor en este factor que está aquí y obtuvimos esta ecuación. Esta ecuación número 4. Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, si despejamos el volumen específico de la mezcla, que es lo que nos interesa a fin de cuentas, porque es una propiedad como tal de ese estado en específico, ¿cierto? El volumen específico de la mezcla es igual a la masa total menos la masa del vapor, todo sobre la masa total, que multiplica al volumen específico del líquido, más la masa del vapor por el volumen específico del vapor, y esto sobre la masa total. ¿Listo? Reduzcamos esta expresión. Volumen específico de la mezcla es igual a masa total sobre masa total. ¿Eso es igual a qué? Masa total sobre masa total. Sí, esto que está aquí 1. es igual a 1. Abro paréntesis, 1. ¿Y esto que está aquí es igual a qué? Masa del vapor sobre masa total. X, profe. Es igual a la calidad. Es decir, que toda esta expresión que tenemos aquí es como si tuviéramos 1 menos X, que multiplica al volumen específico del líquido saturado. Más, y por el otro lado, esta que tenemos acá, masa del vapor sobre masa total, es igual a ¿qué también? A X. A X. Esto es igual a X por el volumen específico del vapor saturado. Haciendo juegos matemáticos, reestructurando y reordenando, multiplicando y haciendo factores comunes, esta expresión finalmente nos queda así, que el volumen específico de la mezcla es igual al volumen específico del líquido saturado
más la calidad que multiplica al volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado. ¿Qué quiere decir esto? Que conociendo las condiciones de saturación, es decir, el líquido saturado y el vapor saturado, y conociendo la calidad, yo puedo decir cuántas son las propiedades, cuál es la propiedad de mi estado de mezcla. ¿Vale? A una presión y temperatura determinada, si yo conozco la calidad, puedo conocer específicamente, ahí sí, a presión y temperatura, con la calidad, puedo conocer en ese momento cómo son las propiedades de ese estado. Porque sé exactamente dónde se encuentra. ¿Cierto? Entonces se repite 2 veces el volumen del líquido saturado en la ecuación. Sí, señor. Se repite 2 veces. Si tú resuelves esta ecuación, aquí lo que te queda, 1 por B sub F queda B sub F, y X por B sub F queda X por B sub F. Factor común de la X y queda lo que tenemos acá. Ya. ¿Ya qué? Sí. Ya eso sí. De esta forma, de esta expresión, también podemos encontrar otra forma de calcular la calidad. Y es que la calidad, si la despejamos de aquí, queda que es igual al volumen específico de la mezcla menos el volumen específico del líquido saturado sobre el volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado. Si el volumen específico de la mezcla es igual al volumen específico del vapor saturado, ¿esto es igual a qué? Es igual al volumen. No, estoy poniendo un caso específico. ¿Cómo, profesor? Estoy poniendo un caso en específico. Si el volumen específico de la mezcla es igual al volumen específico del vapor saturado, la calidad sería igual a ¿cuánto? A menos 1. A menos 1 no. Ah, no, a 1. A 1. Estamos A hablando 1. del caso en el que la calidad es igual a 1. Y si hablamos de que el volumen específico de la mezcla es igual al del líquido saturado, estos señores que está acá arriba sería igual a 0, 0 sobre cualquier cosa, la calidad sería 0. ¿Ya? Breve, ¿no? Anótense esas expresiones de la calidad. Esta y la de masa del vapor sobre masa total. Mejor dicho, anótense toda la demostración, que es supremamente importante. Y me avisan para continuar. Profesor, mi punto, profe. Sí, ya justamente te iba a preguntar eso. Narváez Eric. Ya voy, que estoy abriendo aquí la lista. Narváez Eric, alias el bebecito. Profe, Sí. mi hermano se está burlando de usted por decirle bebecito a Eric. ¿Y por qué? No tiene por qué burlarse si él es el bebecito. Ay, ¿quién lo manda a andar diciendo con esas confianzas en WhatsApp? No. Sí, compadre. Eric, te echaron el bote a ti, ¿viste? Y ya veo que me quedo a mí porque imagínese. Pero si fuiste tú.
Pero una pregunta, ¿y cómo se observa la calidad en una mezcla? La calidad no es una, o sea, como tal, es una propiedad que se observa simplemente definiendo proporciones. Tú sabes que hay calidad porque sabes que hay dos estados. Está el estado líquido y el estado de vapor. Pero no hay nada específico que sea calidad como tal. O sea, tú simplemente ves y dices, está en dos fases, listo, ese coso tiene calidad. ¿Ya? Ok. Sí, porque no pusieran otro nombre que no fuera calidad. Muy buena pregunta, no lo sé. Es tan buena la pregunta. Es tan buena la pregunta que no lo sé. Porque uno puede tomar eso como no sé, o sea, uno lo intenta ligarlo de pronto a pureza o algo así. No, pureza no, porque es el mismo. Porque si hablas de Por pureza, eso, esto es una es sustancia igual, pura. la misma Es la misma sustancia, sustancia. pero Ajá. no sé, el nombre da para enredo. Pero de toda la vida, esto se ha llamado calidad. Del inglés quality. ¿Podemos continuar? Sí, profesor. Continúe. Perfectísimo. La idea es que hoy terminemos con estos tres estados para yo dejarles una tablita que ustedes se maten en la casa y la próxima clase la vamos resolviendo. Una tablita que es tipo parcial. A ver. ¿Alguien que lea el enunciado, por favor? Mezcla agua-vapor. Debería ser líquido vapor. Chanfle. Ver. Ajá, lee el ejercicio. Un recipiente rígido contiene 12 kilogramos de agua a 75 grados Celsius. Si a 8 kilogramos del agua están en forma líquida y el resto como vapor, determine A, la presión en el recipiente, B, el volumen del recipiente. Muy bien. Muy bien. Vamos aquí. Run. Entonces, veamos lo siguiente y saquemos los datos. Primero, nos están diciendo que un recipiente rígido contiene 12 kilogramos de agua. Nos está diciendo que la masa total de agua es de 12 kilogramos. Nos está diciendo que el agua tiene una temperatura de 75 grados Celsius. Y que 8 kilogramos del agua están en estado líquido. Determine A, la presión del recipiente. Entonces nos piden A, presión. B, el volumen del recipiente. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Qué hacemos primero? La tabla se busca la presión, hombre. Bueno, listo. A la tabla buscamos la presión. ¿Qué presión estamos buscando? De 38.597 a una temperatura de 70, desde 75, sí. ¿Pero por qué sacas esa presión? ¿Es porque qué? Es porque estamos en un cambio de fase y en un cambio de fase la presión es la presión de saturación a la temperatura. ¿Ya? Correcto, sí, sí. Perfecto. Entonces, la presión a esa temperatura, la presión de saturación, ¿es de cuánto?
38.597. 38.597 kilopascales. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Ese es el punto A. Para el punto B, ¿qué hacemos? Profesor, yo digo que MG, se haya MG, que sería Sí. entonces la recta Bueno, total. correcto. Igual MG se saca por simple inspección. 12 menos 8 son 4. Tendríamos que hallar la calidad, ¿no? Correcto. Calidad es igual a 4 kilogramos sobre los 12 kilogramos. Kilogramos que un kilogramo se va, es decir, que la calidad es una propiedad adimensional. ¿Y cuánto es la calidad? 0.33333. O un tercio, ¿no? Correcto. Muy bien. Ahora que tenemos la calidad, ¿qué podemos hacer? Pero se buscan los volúmenes, ¿no? Volumen Buscamos los específico y volúmenes, volumen. buscamos Volúmenes específicos. los respectivos volúmenes específicos de los estados de líquido saturado y de vapor saturado, ¿sí o no? Entonces, El de el volumen, líquido saturado es 0.001026. Líquido saturado. 0.26 Y el metros del cúbicos vapor. sobre kilogramo. Y Y el el del del vapor. vapor saturado es de ¿cuánto? 4, ¿qué? Punto 1, ¿qué? No juegan no huevo. 1291, sí. 1291. 4.1291 metros cúbicos sobre kilogramo. Muy bien. De esta forma, podemos calcular cuánto en realidad es el volumen específico de esa mezcla. Con el volumen específico de esa mezcla ya podemos calcular cuánto es el volumen real que tiene ese recipiente o que tenga esa masa de agua que está cambiando de fase, ¿cierto? Entonces, el volumen específico de la mezcla como tal es igual al volumen específico del líquido saturado más la calidad que multiplica al volumen específico del vapor saturado menos el líquido saturado. ¿Cuánto nos da el volumen específico de la mezcla? Por eso no sé si me equivoqué, pero a mí me dio 1.38. 1.38 ¿qué? O era 37 algo. Sí, era 37,60. Ah, entonces 1.38, está bien. Metro cúbico sobre kilogramo. ¿A los demás les dio lo mismo? Correcto. Muy bien. Ya teniendo el volumen específico, recordemos entonces que el volumen es igual a la masa por el volumen específico de la mezcla. ¿Cuánto nos da el volumen de esa agua? No sé, se multiplica por 12, ¿no? Se multiplica por 12, claro, porque 12 es el total, es la masa total. 16.51. 16.51 2 metros cúbicos. metros cúbicos.
Y listo. De esta forma, tenemos un ejemplo de cómo usar la calidad para calcular la propiedad de una mezcla en una situación determinada. Nótese que, como habíamos hablado, miren que el volumen específico de la mezcla se encuentra entre ambos valores, entre el volumen específico del líquido saturado y el volumen específico del vapor saturado. Es menor que el del vapor saturado y mayor que el del volumen específico del líquido saturado. ¿Todo Correcto. bien? ¿Todo correcto? Hasta el momento. Y yo que me alegro. Perfecto. Entonces con eso, señoras y señores, ya son unos cracks en el aspecto de mezclas de agua más vapor. ¿Qué queda? Practicar, buscar ejercicios y empezar a practicar. ¿Cierto? Que por cierto, esos ejercicios que les voy a dejar son para que practiquen. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es específicamente del vapor sobrecalentado. Hemos hablado líquido saturado, mezcla y vapor saturado. Vamos a salirnos de la campana y vámonos al lado derecho de la campana y vamos a hablar del vapor sobrecalentado. Es la región situada a la derecha de la línea del vapor saturado. Y a temperaturas superiores a la temperatura en el punto crítico, una sustancia existe como vapor sobrecalentado. Ahora, hay unos criterios, ¿cierto? Porque no siempre nos van a decir que un estado está en vapor sobrecalentado. No siempre, simplemente muchas veces nos van a dar ciertas propiedades y nosotros mismos vamos a tener que definir en qué estado se encuentra o en qué estado de la materia se encuentra esa sustancia. Para eso hay determinadas pautas, que son las siguientes. Se las voy a dictar, están ahí enumeradas, pero yo se las voy a dictar de forma que sean comprensibles de leer. Bueno, la voy a dictar, voy a repetir una por una. Primero, Un momento, profesor. ¿ya? Listo, profesor, dale. Primero, cuando la presión a la que nos encontramos es menor que la presión de saturación a una temperatura dada. Repito, cuando la presión a la que nos encontramos es menor que la presión de saturación a una temperatura dada. Segundo, cuando la temperatura a la que nos encontramos es mayor que la temperatura de saturación a una presión dada. Repito, cuando la temperatura a la que nos encontramos es mayor que la temperatura de saturación a una presión dada. Profe, ¿puedes repetir otra vez? Cuando la temperatura a la que nos encontramos es mayor que la temperatura de saturación a una presión dada.
Tercero, cuando el volumen específico es mayor que el volumen específico del vapor saturado a una presión o temperatura dada. Repito, cuando el volumen específico es mayor que el volumen específico del vapor saturado a una presión o temperatura dada. Profesor, a una presión o temperatura dada. A una presión o temperatura dada. Cuarto, cuando la energía interna es mayor que la energía interna del vapor saturado a una presión o temperatura dada. Cuando la energía interna es mayor que la energía interna del vapor saturado a una presión o temperatura dada. ¿Del valor saturado a qué? A una presión o temperatura dada. Quinta y última. Cuando la entalpía es mayor que la entalpía del vapor saturado a una presión o temperatura dada. Cuando la entalpía es mayor que la entalpía del vapor saturado a una presión o temperatura dada. ¿Listo? Listo, profe, listo. Perfecto. Entonces, esas son las normas para poder definir si nos encontramos en un estado de vapor sobrecalentado. Al principio es un poco complejo porque ahí toca releerlas y releerlas, pero con la práctica uno se va acostumbrando para saber cuándo estamos en un estado de vapor sobrecalentado. Pero las tiene que cumplir toditas o una vez. Eso era lo que iba a decir. Calma, calma. Ahora bien, para poder saber si algo está en vapor sobrecalentado, tiene que cumplir al menos una de estas propiedades. Al menos una. ¿Por qué? Porque en caso tal de que se cumpla una, todas automáticamente se cumplen. ¿Ya? Con que verifiquen una, las otras automáticamente quedan verificadas. ¿Listo? Listo, profe, Ok. listo. Perfecto. Entonces vamos a un ejercicio. Este ejercicio parece más fácil de lo que parece, pero viene incluido en cómo leer o cómo aprender a poder definir las propiedades del vapor sobrecalentado, porque aquí definimos cómo podemos establecer que estamos en un vapor sobrecalentado, pero necesitamos datos, necesitamos números. Entonces vamos a eso.
Primero, y esto lo voy a utilizar haciendo este tablero. El ejercicio dice así. Como es cortico, lo voy a leer yo. Determine la energía interna del agua a 100 kilopascales y 100 grados y 150 grados Celsius. Vámonos primero a la tabla A4. Vamos a comprobar esta situación tanto por la temperatura como por la presión. ¿Vale? Entonces vámonos a la tabla A4 y a 150 grados Celsius, ¿cuánto es mi presión de saturación? 476,16, profesor. 476.16 kilopascales. Pero estamos en realidad a 100 kilopascales, ¿no? Ahora, 476.16 es mayor que 100 kilopascales. Es decir, la presión de saturación es mayor que la presión a la que nos encontramos a una temperatura dada. ¿Cumple o no cumple? Se cumple, profesor. La segunda. Sí, Perfecto. Ahora vamos a comprobarlo desde la presión. Vámonos a la tabla A5. A 100 kilopascales, ¿cuánto es mi temperatura de saturación? 99.61. 99.61 grados Celsius. ¿Pero estamos a cuánto? 150 grados Celsius. La temperatura de saturación es menor que la temperatura a la que estamos a una presión dada. ¿Se cumple o no se cumple? sí, Perfecto. Con que solo comprobásemos una de estas dos, ya podemos definir que el estado es vapor sobrecalentado. Pero muchas veces no nos van a dar siempre la temperatura y la presión. Puede que nos den la temperatura y el volumen específico. Entonces tenemos que hacer la comprobación también dependiendo de las propiedades que nos dé o las que tengamos a la mano, ¿cierto? Una vez establecido esto, ¿cierto? Vámonos a la tabla A6. Me dicen, por favor, cómo se llama la tabla A6. Vapor de agua sobrecalentado. Vapor de agua sobrecalentado. Es decir, tenemos una tabla específica para las propiedades del vapor de agua. ¿Cierto? Si observemos esa tabla, necesito que todos estén mirando esa tabla ahora mismo para que vean, porque yo la voy a empezar a describir. Esa tabla está subdividida en pequeños bloquecitos o en pequeños cuadritos, ¿cierto? Sí, señor. Esos cuadritos, cada renglón va a pertenecer a una temperatura que se encuentra en la parte más izquierda de esa tabla. ¿Sí? Sí, señor. Correcto, correcto. Muy bien. Cada bloquecito, si ven, en la parte superior va a haber una presión. Quiere decir que ese bloque que está ahí son las propiedades a esa presión determinada y cada renglón es a esa presión y a esa temperatura las propiedades específicas. Por ejemplo, vámonos al primer cajón. El primer cajón, ¿cuál es la presión que dice ahí arriba? .01. Quiere decir que todas las propiedades que están en ese cajón, es decir, todas las temperaturas que están ahí, ¿cierto? Se evaluaron las propiedades a 0.01
megapascales. Por ejemplo, debe haber una temperatura por ahí de 100, ¿sí o no? Sí, profesor. Debe haber una temperatura en ese bloque de 100 grados Celsius. Sí. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que a 100 grados Celsius y 0.01 megapascales, donde se cruza en esos dos puntos, en ese renglón, esas son las propiedades a esas condiciones. A 0.01 megapascales y 100 grados Celsius. Si ven, tienen exactamente la misma distribución que las anteriores. En el mismo orden están el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía. Solo que ya aquí no están separadas en B sub G, B sub F, U sub G, U sub F, porque aquí ya estamos hablando solamente de vapor sobrecalentado. No estamos hablando de saturado ni nada de eso. Bueno. Listo, profesor. Ahora, dentro de cada bloque de esos, al lado de la presión, ¿cierto? Que titula cada bloquecito de esos, hay una temperatura entre paréntesis. ¿Me confirman? Correcto. Sí. Sí, profesor. Perfecto. Esa temperatura que está ahí es la mínima temperatura a la que se puede evaluar un estado de vapor a esa presión. Es decir, esa temperatura que está ahí es la temperatura de saturación a esa presión de ese bloque. ¿Vale? Listo, listo. Si vemos dentro del listado de las temperaturas, hay una que no tiene un número, sino que dice SAT punto. Dice SAT punto. Aparece en la primera cada tabla. No necesariamente en la primera, porque hay veces que la saturación en otros casos no, o sea, da espacio, pero normalmente está entre las primeras. ¿Sí? Sí. Perfecto. Quiere decir que las propiedades que estén en ese renglón son las propiedades al vapor saturado, o sea, a la temperatura que está entre paréntesis dentro del bloque. ¿Listo? Listo, profesor. Profe, Perfecto. una pregunta. En la primera tanda de bloques, es decir, en las primeras 3 columnas de la parte superior, a 50 grados centígrados, en el segundo y tercer bloque no tiene ningún dato. ¿Por qué? Es porque a 50 grados centígrados o a 50 grados Celsius no hay posibilidad de que exista en un estado de vapor sobrecalentado. Cuando aparezcan así en blanco es porque ese estado no puede existir. Con esas presiones que están ahí arriba. Con esa presión y esa temperatura no va a estar en un estado de vapor sobrecalentado. ¿Vale? Listo, profesor. Es claro, porque esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy buena. No me la habían hecho en lo que van de estos cursos. Bien. Perfecto. Ahora recordemos, esa tabla está en megapascales y nosotros estamos trabajando en kilopascales en este ejercicio. ¿Cuántos son 100 kilopascales a megapascales? Hay que dividir entre ¿cuánto? Entre 100, profesor, ¿no? Entre 1000. Hay que dividir entre 1000. Es decir, que 100 kilopascales es equivalente a 0.1 megapascales. Nos vamos entonces, ubicamos el bloquecito de 0.1 megapascales. ¿Ya lo encontramos? Sí. Listo. En ese bloquecito de 0.1 megapascales, listamos y buscamos la temperatura de los 150 grados Celsius, que es a la que nos dice que está el ejercicio.
Cruzamos en la columna donde está la energía interna, es decir, la U, y me dicen ese valor. Ese será el valor de la energía interna a esa presión y esa temperatura. 2587.9, profesor. 2587.9 kilojoules sobre kilogramo. ¿Todos coinciden con ese valor? Sí, bro. Perfecto. Sí, profe. Así, señoras y señores, buscamos datos en la tabla de vapor sobrecalentado. Digamos que esta, si calificamos de 1 a 10, este vendría siendo un nivel por ahí 5 o 6. No, por ahí 5, sí. ¿Listo? Profesor, no encuentro el 0.1 en ese megapascal. Ayúdenlo, por Es favor. el primer cuadro. No, el primer cuadro era 0.01. ¿Sí me dieron bien este valor? Profesor, entonces ese valor sería 2582.9. Serían 2582.9. Ajá. Punto 9. Ahora sí, ¿A qué temperatura es, profe? ¿A 100 o a 150? a 150, que es lo que nos está diciendo el ejercicio. Ah, ok, ya, Ahora entonces sí. sí. Ojo, 0.1 megapascales son 100 kilopascales. Esos 0.01 megapascales que están ahí equivalen a 10 A kilopascales. mí, ¿Ya? Ese 0.01 equivale a 10 kilopascales y 0.1 megapascales equivale a 100 kilopascales. Para pasar de kilopascal a megapascal hay que dividir entre 1000. Dividir entre 1000. Bueno, ¿Cómo? Para pasar de kilopascales a megapascales hay que dividir entre 1000. Y de pascales a megapascales directamente hay que dividir entre 1.000.000. Bueno, ¿Cómo la otra, profesor? ¿De megapascales a qué? de pascales a megapascales directamente es entre 1.000.000. Deberían saber eso, muchachos. Esos son los sufijos básicos de la matemática. El mega, el kilo, el giga, el tera. Eso deberían saberlo ustedes. profesor, disculpe, de pascales a megapascales se divide entre cuánto. De pascales a megapascales se divide entre 1.000.000. ¿Listo? Ajá, listo. ¿Puedo continuar? Sí, señor. Perfecto. Con eso entonces ya hemos definido o hemos establecido cómo leer las tablas de vapor sobrecalentado, ¿cierto? Vamos a hablar ahora entonces del líquido comprimido.
El líquido comprimido es del lado izquierdo de la campana por fuera. Así como el vapor sobrecalentado también tiene sus normas. E igual que hicimos como el vapor sobrecalentado, las voy a dictar una por una. Primera norma. ¿Preparados todos? ¿Están listos, chicos? Sí, señor. Hay que decir sí, capitán, estamos listos, pero bueno, nota que no tuvieron infancia. Joder, era lo que iba a decir, me dio culo pena. No, tenías que decir eso. Pero bueno. Primero, cuando la presión en la que nos encontramos es mayor que la presión de saturación a una temperatura dada. Profe, ¿Sí? Mailin tuvo problemas de conexión y se tuvo que salir, así que quiere entrar con el correo personal para ver si la deja entrar. Ajá, ¿y por qué no puede volver a entrar con el institucional? Porque va a hacerlo desde el celular que tiene mejor conexión con los datos. Y en el celular no le funciona el correo institucional. Bueno, lo voy a hacer solamente porque ella ya estaba aquí. Que entre ya. Porque está Gracias. interrumpiendo la clase. Pero ya. Profe, repite. Un momento, estamos esperando a la señorita Meili, que nos está retrasando la clase. Bueno, no vamos a esperarla todo el tiempo. Cuando salga, pausamos. Primero, repito, cuando la presión a la que estamos es mayor que la presión de saturación a una temperatura dada. Cuando la presión a la que estamos es mayor que la presión de saturación a una temperatura dada. Segundo, cuando la... Ahí llegó. Segundo, cuando la temperatura a la que estamos es menor que la temperatura de saturación a una presión dada. Cuando la temperatura a la que estamos es menor que la temperatura de saturación a una presión dada. Tercero, cuando el volumen específico es menor que el volumen específico del líquido saturado a una presión o temperatura dada. Repita, profesor. El volumen específico es menor que el volumen específico del líquido saturado a una presión o temperatura dada. Cuarto, cuando la energía interna es menor que la energía interna del líquido saturado a una presión o temperatura dada. Cuando la energía interna es menor
que la energía interna del líquido saturado a una presión o temperatura dada. Profe, eres tan amable, ¿puedes repetir, por favor? Cuando la energía interna es menor que la energía interna del líquido saturado a una presión o temperatura dada. Quinta y última, cuando la entalpía es menor a la entalpía del líquido saturado a una presión o temperatura dada. Cuando la entalpía es menor que la entalpía del líquido saturado a una presión o temperatura dada. Perfecto. Así entonces, como el vapor sobrecalentado, estas reglas funcionan de la misma manera. Con que se cumpla una o con que se compruebe una, todas son comprobadas al mismo tiempo. ¿Listo? Solamente necesitan comprobar una de ellas para comprobar que estamos en un líquido comprimido. ¿Vale? Correcto. Perfecto. Así pues, por favor, diríjanse a la tabla A7. ¿Cómo se llama esa tabla? Agua líquida comprimida. Agua líquida comprimida. Esa tabla, señoras y señores, que está ahí, es una tabla que permite definir las propiedades del agua líquida comprimida. Funciona exactamente igual que la del vapor sobrecalentado. Tiene una presión arriba y tiene las temperaturas. Funciona exactamente igual. Sin embargo, tenemos un pequeño problema. Y es que esa tabla no está disponible para presiones bajas. ¿Cuál es la presión más pequeña que está ahí? 5 megapascales. 5 megapascales, es decir, 5000 pascales. ¿Qué pasa entonces? Porque recuerden que yo hablé que el agua que nosotros tomamos día a día, ¿cierto? Se considera agua líquida comprimida. ¿Qué pasa entonces con esos estados cercanos o a bajas presiones que también son líquidos comprimidos? ¿Cómo podemos definir sus propiedades? Ocurre lo siguiente. Como hemos hablado anteriormente, y si no lo hemos hablado de pronto que lo dije en otro curso, los líquidos son fluidos altamente incompresibles. Como son fluidos altamente incompresibles, eso tiene una consecuencia sobre sus propiedades. Y es que sus propiedades no tienen una variación significativa con el aumento de la presión. Es decir, a medida de que aumente la presión, sobre todo a presiones bajas, esto no va a generar un cambio significativo en sus propiedades. No va a generar un cambio significativo en su volumen específico, ni en su energía interna, ni en su entalpía, ni en su entropía. En cambio, sus propiedades sí varían mucho en función de la temperatura. Para esos casos donde el líquido comprimido esté a bajas presiones, vamos a utilizar
las propiedades del líquido saturado, pero evaluadas a la temperatura, no a la presión, a la temperatura. Es decir, vamos a utilizar la tabla A4 para evaluar las propiedades del líquido comprimido. Utilizamos las del líquido saturado a la temperatura. Vamos a hacer un ejemplo a continuación. Listo. Entonces, así como hicimos... Profesor, disculpe que le interrumpa. Vamos a utilizar la tabla A4 cuando las temperaturas sean muy bajas, dice usted. Cuando las presiones sean bajas. Cuando las presiones sean bajas, disculpe. Ajá, cuando sea inferior, por ejemplo, a esos 5 megapascales que están ahí. ¿Ya? Listo, profesor. Perfecto. Entonces, vamos a poner primero el ejemplo de comprobación de los pasos anteriores. Vamos a hacerlo primero con la tabla A4. A 120 grados Celsius, ¿cuánto es la presión de saturación? 198.67. A 120 grados Celsius es 198.67, 67 kilopascales. Pero nosotros estamos en realidad bueno, no había leído el enunciado, qué vergüenza. Determine el volumen y la energía interna de 8 kilogramos de agua a 120 grados Celsius y 300 kilopascales. Ahora sí. Entonces, la presión de saturación es de 198.67 kilopascales, pero estamos en realidad a 300 kilopascales. Es decir, la presión de saturación es menor que la presión a la que nos encontramos. Y antes de continuar, recuerdo que hace unas 2 o 3 clases, no sé exactamente quién, alguien me preguntaba por qué ese nombre de líquido comprimido. Miren este ejemplo. Recibe el nombre de líquido comprimido porque para que el agua ebulla a 120 grados centígrados tiene que haber una presión de saturación de 198.67. Pero estamos a una presión mayor. Es decir, esta presión mayor, ¿qué hace en el líquido? Hace que ¿qué? Que se intente ¿qué? ¿Cómo escapar, profesor, no? No, esa presión hace que el líquido se intente comprimir. ¿Cierto? Porque estamos a una presión mayor que la que él necesita para evaporarse. Entonces está evitando literalmente esa compresión, esa presión por compresión, está evitando que las partículas se escapen en forma de vapor. Por eso, este estado se denomina líquido comprimido. Aunque no parezca, las presiones son mayores que las presiones de saturación. Y esa presión hace que el agua se comprima y evite que se escape en forma de vapor. ¿Es claro lo que quiero decir? Para la persona, creo que fue Sergio. Sergio se encuentra aquí. Sergio López. No puedo entrar. Bueno, le toca verse esto cuando veamos la repetición, cuando vea la repetición del curso. Esto entonces es la razón por la que es líquido comprimido. Que literalmente para que este estado exista, la presión a la que nos encontramos tiene que ser mayor que la presión de saturación. De tal forma de que intente comprimir el líquido, porque recordemos que los líquidos son altamente incompresibles, y evite que se escape en forma de vapor. ¿Es claro esto? Sí, señor. Ahora, miremos entonces que se cumple una de las condiciones, que la presión de saturación sea menor que la presión a la que estamos a una temperatura dada. ¿Se cumple o no se cumple? Sí, profesor. Sí, profesor, la primera.
vamos para la siguiente. Vamos para la tabla A5. A 300 kilopascales, ¿cierto? ¿Cuánto es la temperatura de saturación? 133.52. 133.52 grados Celsius. Pero nosotros estamos a 120. Es decir, la temperatura de saturación es mayor que la temperatura a la que estamos. Espérate, esto quedó muy feo. Sí. Ahora sí, la temperatura de saturación es mayor que la temperatura a la que estamos a una presión dada. Quiere decir que estamos en un estado de líquido comprimido. ¿Vale? Correcto. Perfecto. Ahora, si vemos el ejercicio, estamos a una presión por debajo de los 5 megapascales. Es decir, que vamos a tener que utilizar las tablas de saturación. Y las tablas de saturación, específicamente la tabla A4. ¿Por qué? Porque no tienen variación con la presión, sino que tienen variación significativa con la temperatura. ¿Vale? Entonces, sabiendo esto, determine el volumen y la energía interna de 8 kilogramos de agua. Entonces, la energía interna a 120 grados Celsius y 300 kilopascales es igual a la energía interna del líquido saturado a 120 grados Celsius. ¿Cuánto es eso? Es aproximadamente igual, pues. Profesor, no sé si estaré mal, pero no es 503,60. 503.60 kilojoule por kilogramo. Utilizaste la tabla 4, buscaste la temperatura de 120 grados Celsius y me diste el valor de U sub G, ¿cierto? ¿El valor de qué? El de U sub F. U sub F. U sub F. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a calcular el volumen específico del líquido comprimido, que es igual al volumen específico del líquido saturado a 120 grados Celsius. ¿Cuánto es eso? Es aproximadamente igual. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? Que se cumple lo mismo para el volumen específico. El volumen específico del líquido comprimido va a ser igual al volumen específico del líquido saturado a los 120 grados Celsius. Profesor, eso da 0.88973. 0.88 o 0.0088. No, 0.88973. Me están hablando dos personas al mismo tiempo, por favor. ¿Sí? Qué pena. El B sub F. A mí me dio 0. Profesor, el B sub F a 120 grados Celsius es 0,001060, ¿no? Eso sí. 10 Bueno, ahí se hace la recta, ¿no? De su G con el F. Y No, es casi señor. aproximado. No, señor. Es igual a la del líquido saturado, no a la del B sub FG. A la del líquido saturado, o sea, B sub F solamente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculamos el volumen? Ya lo hemos hecho muchas veces en esta clase. Volumen es igual a masa por volumen específico. 8 kilogramos por 0.001060. ¿Cuánto nos da? 8.48 por 10 a la menos 3.
8.48 por 10 Profesor, a la menos 3 metros no cuadrados. da 0,00848 para no escribirlo en notación científica. Ah, pues da lo mismo, ¿no? Sí, da lo mismo. O sea, es la misma vaina, solo que una está en notación científica y otra normal. Es la misma vaina. Y listo. Entonces, ¿qué aprendimos de esto? Cuando tenemos líquido comprimido a bajas presiones, las propiedades son las propiedades del líquido saturado a la temperatura, no a la presión, a la temperatura. ¿Listo? ¿Todo fine? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, profe. Y yo que me alegra. Muy bien. Con eso, señoras y señores, hemos terminado la clase del día de hoy. Para la próxima clase, sí, como que ya. ¿Te parece? Si son las 8:40. Profesor, no sé, no vi la hora, profesor. Pensé que eran como las 8 apenas. Y si te diste cuenta, recorrimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 diapositivas apenas. O sea, llevamos 3 clases y en esas 3 clases hemos recorrido 15 diapositivas porque una es la portada. Y digamos que la portada no cuenta. O sea, nada, imagínense. Para cerrar y para que no se quejen de los ejercicios. Profesor, me pregunta, ¿el volumen queda en qué unidad? En metro cúbico. Mira, yo lo puse ahí. Metro cúbico. Es que no lo vi. Perfecto. Entonces, para que no se quejen de los ejercicios, y menos mal dije eso porque me acordé de los ejercicios que teníamos pendientes, también los tengo ahí, ya se los doy. Esta es una tabla tipo parcial que hay que rellenar. Esta la tomé yo de un parcial previamente que yo hice en otra época. Mejor dicho, este renglón número 7 vamos a eliminarlo porque solo tenemos aquí sistema internacional. Entonces vamos a borrar. Desde el 1 al 6, cada uno son 6 casos en los que tenemos que trabajar para investigar y completar los cajones que no se encuentran. Por ejemplo, en el primer renglón nos dicen que el elemento es agua, que tenemos una presión de 100 kilopascales y una temperatura de 25 grados Celsius. Tenemos que definir entonces cuál es el volumen específico, cuál es la calidad y en qué fase estamos. Si es líquido comprimido, líquido saturado, mezcla líquido-vapor, vapor saturado o vapor sobrecalentado. Y así sucesivamente para cada uno de estos elementos. Miren pues que hay otro elemento dentro de esta tabla que es el R134A. No sé si ya les he hablado, pero ese es un elemento que es un refrigerante, que lo pueden encontrar, si no estoy mal, por allá en la tabla A10, A11. Por favor, ¿alguien me confirma? En la A11. En la A11. El refrigerante 134A, al ser una sustancia pura, se comporta exactamente igual al agua, solo que tiene puntos de referencia diferentes, ebulle a diferentes temperaturas, sus propiedades térmicas son diferentes, pero se comporta exactamente igual. Tiene un estado sólido, líquido, gaseoso, tiene un líquido saturado, todo. ¿Por qué? Porque estas son propiedades no del agua, sino de las sustancias puras. Entonces, próxima clase. Trabajen esta tabla, intenten completarla. Esto es tipo parcial. ¿Cierto? Y veamos cómo les va con esto. ¿Sí? Profesor, ahí donde dice descripción de la fase, nosotros vamos a decir si es líquido comprimido, vapor sobrecalentado o Líquido mezcla saturado, líquido-vapor.
Es cualquiera de los 5 fases que hemos establecido. Líquido Perfecto, comprimido, listo. líquido saturado, mezcla líquido-vapor, vapor sobrecalentado o vapor saturado. Bueno, Listo, profesor. perfecto. Eso con respecto a la próxima clase. Ahora, recordemos que de la próxima clase, en 15 días, si no estoy mal, vamos a tener el primer quiz. Sí, ¿cierto? Creo que sí, profe. Bien, de la próxima clase dentro de 15 días vamos a tener el primer quiz. El primer quiz llega hasta transferencia de energía, o sea, sustancias puras no entran. Llega hasta la parte de transferencia de energía y la parte esa de balance de energía y todo eso. ¿Cierto? Para eso les tengo unos ejercicios preparados. Se los voy a poner en el chat de la llamada para que ustedes los tengan, los anoten, hagan lo que quieran con ellos y eso es para que los practiquen. Bueno, son ejercicios interesantes para que los tengan en cuenta para practicar. ¿Todo bien? Estos son del Sengel. Del Sengel, octava edición. Ok. Si se van al séptima edición, de pronto no coincidan al ser los mismos. Así que mejor busquen el octava edición, que es el que está subido en Cintia. Bueno. Listo, profe. Perfecto. Y con eso. Profe, una pregunta, profesor. Eso es el 1.59, ¿cómo así? O sea, la capítulo 1, ¿qué? Capítulo 1, ejercicio Capítulo 1, 59. listo. Solo hay uno del capítulo 2, que es el de balance de energía, porque es un ejercicio que es complejito. Pero si saben hacer ese, prácticamente ya son unos tesos en la parte de energía y eso. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Con eso vamos a detener la grabación